Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a aprender 5 maneras de arrancar nuestro coche sin batería, que es algo muy común que nos puede pasar, que dejamos una luz encendida o la batería está vieja y cuando vamos a arrancar el coche ya no arranca. Os voy a enseñar 5 maneras de arrancarlo distintas porque dependiendo de la situación nos puede ser más útil una u otra. Vamos a ir explicándolas desde la más sencilla a la más complicada, tanto como para coches automáticos, manuales, gasolina o diésel. Así que si queréis aprender algo nuevo, dentro vídeo. Tres cosas a tener en cuenta antes de arrancar el motor. La primera, cuanto más grande sea el motor, más va a costar arrancarlo. O sea, cuanta más cilindrada, más va a costar. La segunda, si es diésel va a costar más que si es gasolina, porque los diésel tienen una mayor relación de compresión, ya lo vimos en el vídeo de motores. El motor, cuando no se le está inyectando el combustible, funciona como un compresor de aire. Aspira el aire, lo comprime y lo echa. El motor sin combustible funciona como un compresor de aire y por lo tanto, como los motores diésel comprimen más el aire que los motores gasolina, cuesta más mover los motores diésel. Y tercera cosa a tener en cuenta, si el motor está frío, cuesta más arrancarlo que si está caliente. Si está caliente y ya está funcionando el motor, va a ser más sencillo arrancarlo. Yo voy a arrancar esta ranchera que tiene un motor diésel 2500 centímetros cúbicos, o sea, se supone que es un motor que va a costar bastante arrancarlo, pero si yo soy capaz de arrancar esta ranchera solo, no tengo aquí a nadie más que me ayude, vosotros vais a ser capaces de arrancar vuestro coche. Vamos allá. El primer método, el más sencillo de todos y el que os recomiendo, es que compréis un arrancador de coche. Esto es una batería de litio muy grande, que se le conectan unas pinzas. Hay miles de marcas que venden estos arrancadores, lo único que importa es que cojáis uno bastante grande para que tenga potencia. Estos arrancadores valen alrededor de los 60-70 euros y voy a desconectar la batería, ¿vale? Así la tengo desconectada para que veáis que arranca simplemente con el arrancador. Conectamos la pinza positiva al polo positivo y la pinza negativa al polo negativo. Con esto es con lo que arranco yo todos mis coches porque es súper útil. Y aquí tiene un relé. Este relé, cuando detecta que cae la tensión porque damos al contacto, se enciende y se prepara para la descarga. Por ejemplo, ahora que he desconectado la batería no va a funcionar, así que tiene un botoncito aquí que le damos y se pone verde. Eso es que el relé ya está encendido. Ahora está preparado para la descarga, para soltar toda la potencia. Y ahora vamos al contacto de la llave y arrancamos. Como veis, está funcionando el motor y no tiene la batería conectada. Los coches solo necesitan la batería para arrancar. El resto del tiempo, el alternador es capaz de suministrar toda la corriente al coche cuando está en funcionamiento. Si no fuese así, no sería capaz de encima cargar la batería para cuando quisiéramos arrancar otra vez el coche, que la batería nunca se descargue. Aquí tenemos un coche que se ha quedado sin batería para que veáis lo que pasa. Como veis, a la hora de darle a arrancar, pasa esto, ¿vale? Cuando le damos suena un clac. Es un relé que hace salir al piñón del motor eléctrico, que se engrana con el cigüeñal, empieza a girar chi, 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 y empieza a mover al cigüeñal para que arranque el motor. Claro, cuando la batería no tiene suficiente voltaje, suena ese clac, 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 porque es el relé que hace salir al engranaje del motor eléctrico. Pero como no tiene potencia suficiente la batería para mover el motor eléctrico, cae la tensión de golpe y vuelve a meterse hacia adentro el relé. Vuelve a subir la tensión, sale el relé, pero como no tiene fuerza suficiente para mover el motor eléctrico, vuelve a caer la tensión de la batería y vuelve a entrar. Y por eso suena ese clac, 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 cuando el coche se está quedando sin batería. Conectamos el arrancador aquí a la batería. Ahí, se queda la luz verde y le vamos a arrancar. Vamos con el siguiente método de arranque, que son las pinzas. Necesitamos un coche donante, que es el que nos va a aportar electricidad para que arranque el coche que no tiene batería. Lo primero, voy a desconectar la batería para que veáis que arranca sin batería. Conectamos la pinza negra al polo negativo
Y en el coche donante, el otro lado de la pinza negra, hay que conectarla al polo negativo de la batería. Pero este coche, como muchos otros, no tiene la batería en la zona del motor. La batería la llevan atrás en el maletero o debajo de los asientos. Por lo tanto, la pinza negra la tenemos que conectar a masa, a cualquier zona del chasis. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Tenemos que buscar una zona del motor metálica, ¿vale? Que haga masa, porque el polo negativo de la batería siempre va conectado al chasis. Y ahora conectamos la pinza roja al polo positivo. Y ahora en este coche tenemos que buscar el polo positivo de la batería. Pero claro, como no está aquí la batería, siempre traen una toma del polo positivo. En este caso está aquí. ¿Veis que pone aquí un más? Ahí hay un más. Abrimos esta tapa y ahí está. Y le conectamos ahí. Perfecto. Entonces ahora, para arrancar el coche este, lo recomendable es arrancar primero el coche donante para que el alternador ayude a la batería de este coche para que entregue más potencia al coche que no tiene batería. Vamos a arrancar. Vale, entonces damos el contacto con la llave. Como veis, el coche tiene corriente, se enciende el aire y todo, porque este está chupando de aquel. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si arranca. Le cuesta. Vale, como veis, no está arrancando. Un último intento. Ahí está, arrancó. Vale, ¿por qué le cuesta arrancar? Bien. Este método de arrancar con pinzas no es nada sencillo. De hecho, habéis visto que le cuesta arrancar porque por las pinzas estas circula muchísima intensidad a muy poco voltaje, lo que quiere decir que tiene muchísima resistencia. Cuanto más largo sea el cable de la pinza, más resistencia va a tener y menos potencia va a llegar del coche donante al coche que no tiene batería. Además, los contactos que se hacen con estas pinzas son muy malos. Por eso yo suelo utilizar un truco. Cojo un poco de papel de aluminio, hago como una pelota aquí alrededor de los polos y al conectar aquí la pinza con el aluminio tiene muchísima más superficie de contacto y tiene menos resistencia. Y también suele ayudar a acelerar el coche donante, el coche que está aportando electricidad. Si lo aceleras, gira más rápido el alternador y por lo tanto produce más potencia. Y como última opción, y solamente en casos de emergencia, que no podamos arrancarlo de otra manera, podemos utilizar la batería de un taladro eléctrico. Esta batería pone que es de 18 voltios, pero en realidad cargada a 20 voltios y es una batería de litio igual que la del arrancador de baterías. Lo que pasa es que el arrancador de baterías utiliza 16,5 voltios. Por lo tanto, esta batería tiene solamente 3,5 voltios más que el arrancador de baterías y no debería de pasar nada ni quemar ningún fusible. Pero ya os digo que es una opción de emergencia. Se le ponen dos cables, he visto incluso hacerlo con cucharas, uno en el polo positivo y otro en el polo negativo, y ahora se hace contacto en la batería. Y esto funciona exactamente igual que el arrancador de coches, porque es una batería de litio que tiene muchísima potencia. Pero ya os digo, esto es en caso de emergencia porque tiene 3 voltios más y puede quemar un fusible, aunque no debería. Los métodos que acabamos de ver, los métodos de arranque eléctrico, sirven tanto para coches manuales como para coches automáticos. Pero los que vamos a ver a continuación, los métodos de arranque mecánicos, solo sirven para los coches manuales. Los embragues de los coches automáticos son de dos tipos, o un convertidor de par o un doble embrague. Y los dos métodos necesitan la electrónica del coche, que el coche vea que todo está correcto para, digamos, meterla directa y que el motor transmita a la rueda del coche. Si el coche ve que no está funcionando todo correctamente, no va a meterla directa. Ese es el problema de los coches automáticos. Pero para los coches manuales podemos usar los arranques mecánicos. El primero, el más común de ellos, el que seguramente conozcáis todos, empujando el coche. Os voy a dar trucos. Lo primero que tenemos que hacer para arrancar un coche empujándolo es poner el contacto. La llave del coche normalmente tiene apagado, encendido, el contacto del motor, que ya está preparado el coche para arrancar, y luego si lo giramos un poquito más, el motor de arranque. Normalmente para arrancar el coche lo ponemos en contacto, le damos al motor de arranque, arranca y soltamos y vuelve a contacto. Entonces necesitamos poner la llave en modo contacto, que aparece aquí el simbolito de la batería. Metemos la llave, ahora le damos al contacto, veis que está encendido el simbolito de la batería, ya está preparado el coche para arrancar
Si tenemos cero batería o el coche no tiene batería y no aparece este símbolo porque no hay nada de electricidad en el coche, no pasa nada. También va a arrancar, ¿vale? Con este método. Pero tenemos que poner la llave, ahí está, en modo contacto. Una vez tenemos el contacto dado, tenemos que empujar el coche y una vez que coja el coche velocidad, meter primera marcha y soltar el embrague. Primero lo vamos a intentar siempre en la primera marcha, porque es la que más probable arranque el motor. Luego veremos si debemos intentarlo en segunda o incluso en tercera. ¿Qué pasa? Que en primera marcha, digamos que el motor da más vueltas por cada vuelta de la rueda. ¿Qué ocurre? Que en primera marcha el motor hace mucha retención. Por lo tanto, si la carretera está mojada, es probable que nos patinen las ruedas. Entonces, si nos patinan las ruedas, podemos meter segunda marcha e intentarlo en segunda marcha. En segunda marcha el motor no hace tanta retención, no frena tanto las ruedas, pero tampoco gira tan rápido. Entonces es más difícil arrancarlo. Y si siguen patinando las ruedas porque está el suelo muy mojado, podemos probar incluso en tercera marcha. Que las ruedas tienen menos retención, pero también nos va a costar más arrancar el motor. Necesitamos más velocidad en tercera marcha para arrancar el motor. Voy a arrancar el coche yo solo. Si tenéis un ayudante es mucho más fácil porque uno puede estar sentado dentro, preparado para soltar el embrague y otro empujando el coche. Pero una persona solo puede arrancar el coche. Si estamos solos, punto muerto, ¿vale? Ahora está el coche en punto muerto, lo puedo mover, muy bien. Damos el contacto y empezamos a empujar. Lo agarramos del chasis, no vamos a romper la puerta y empezamos a empujar. Cuanta más velocidad cojamos, mejor, más energía tenemos. Vale. Nos montamos, primera y soltamos embrague. No sé si lo habéis oído, las ruedas han patinado un poco, pero como la carretera está seca, ha arrancado perfectamente. Si nos patinan mucho porque la carretera está mojada y no arranca, hay que probar en serio. Cogemos velocidad, nos montamos, metemos primera y soltamos embrague. En los coches diésel, si tenemos un poquitín todavía de batería, nos puede ayudar. No es la suficiente batería como para mover el motor de arranque, pero sí la suficiente como para encender los calentadores. Vale, fijaos aquí el simbolito este que va a salir aquí de la espira. Bien, esa espira que se ha encendido ahí, esos son los calentadores. Es una resistencia que está dentro de los pistones y lo que hace es calentarse para que a la hora del arranque encienda mejor el diésel. Normalmente cuando el motor está frío, eso tarda en apagarse un poquito y cuando se apaga ya le podemos dar a la llave para arrancar. Si por ejemplo aparcamos el coche en una cuesta y cuando volvemos ya no arranca porque no tiene batería, podemos dejar caer el coche hacia atrás, meter marcha atrás y soltar el embrague. Ponemos contacto, le dejamos caer, metemos marcha atrás y soltamos el embrague. Exactamente igual que si le dejamos caer hacia adelante, pero metiendo marcha atrás. Una moto es muy fácil de arrancar empujando. Claro, tiene que ser una moto con marchas y embrague, porque las motos, digamos, automáticas, las scooters, tienen un embrague que es centrífugo. Entonces, cuando acelera el motor, el embrague se expande y transmite la potencia a la rueda. Y claro, si el motor está parado, la rueda no puede transmitir el giro al motor. Por eso las scooters, las motos automáticas, no se pueden arrancar empujando. Para arrancar la moto es tan sencillo como coger velocidad, meter primera y soltar embrague, igual que el coche. Primero damos el contacto, cogemos velocidad en punto muerto, metemos primera y soltamos embrague. Claro, el problema de las motos es que al pesar muy poco, es muy probable que patine la rueda y no agarre. Por lo tanto, igual lo tenemos que intentar en segunda o incluso tercera. Y vamos allá con el último método de arranque, que es el más complicado porque requiere mucha fuerza. Y lo vamos a utilizar solamente en el caso que no tengamos ninguna manera de arrancarlo eléctricamente o ninguna manera de empujarlo o dejarlo caer por ningún sitio porque no se puede, porque la situación en la que está el coche no se puede empujar. Y vamos a utilizar este coche de aquí, que es un motor gasolina, 1600 centímetros cúbicos y tracción delantera. Que vamos a levantar una rueda de las delante con el freno de mano echado para que no se muevan las ruedas de atrás. Vamos a enrollar una cuerda a la rueda de delante y vamos a tirar para ver si conseguimos que la rueda haga girar al motor y arranque.
Este método, digamos que es lo mismo que intentar arrancar una motosierra. Con una cuerda intentamos hacer girar al motor para que arranque. Le ponemos el freno de mano para que no se muevan las ruedas de atrás. Giramos el volante para que salga la rueda. Y con el gato del coche levantamos la rueda. Vale, estos gatos son bastante inseguros y como voy a hacer fuerza, igual se mueve y se rompe. Así que le voy a poner aquí un soporte. Ahí está, apoyado. Perfecto. Y ahora con una cuerda la enrollamos en la rueda, obviamente en el sentido en el que giraría hacia adelante. En caso de emergencia podríamos utilizar los cinturones del coche, cortarlos, unirlos y hacer como una cuerda larga, ¿no? Primero ponemos el contacto al coche, metemos primera para probar, aunque en primera igual no arranco, e intentamos tirar de la rueda, a ver si gira. Vamos a probar en segunda. Hostia. Como veis, la compresión de los pistones me tira otra vez hacia atrás. Ahí está. Vamos. Lo he arrancado en segunda marcha. Intenté hacerlo con la ranchera. El problema es que con la ranchera estaba yo solo y no tenía fuerza suficiente para arrancarlo, porque es un motor 2500 centímetros cúbicos y encima diésel. Claro, y estaba durísimo, y si yo tengo más gente, estoy seguro que por ese método lo arranco. Pero bueno, aquí podéis ver cómo se puede arrancar un coche en caso de emergencia, como si fuera una motosierra, por fuerza bruta. Como veis, no hace falta ni empujarlo, ni un arrancador, ni nada. Así que nada más, si os ha gustado el vídeo, por favor dejadme ahí abajo un like, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima.